Fausto Cobo es analista político y militar y le damos la bienvenida a los desayunos de 24 horas. Fausto, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. Quisiéramos analizar con usted lo que sucedió en Colombia. Realmente sorprendió después de haber conocido las encuestas previas al plebiscito de este domingo 2 de octubre en Colombia. Le daban hasta 60% de triunfo al sí, pero cuando los colombianos fueron a las urnas, aunque la diferencia es de menos de un punto, es casi menos de medio punto la diferencia entre sí y el no, pero ganó el no. ¿Cómo se lo interpreta desde el análisis militar? ¿Cómo lo ve usted? Parecería que la frase de Winston Churchill, que se refiere a que la paz, quien pide la paz arrodillado, se queda con la humillación y también con la guerra, es oportuna. Los colombianos dijeron y rechazaron una paz a costa de cualquier cosa. El mensaje profundo, el mensaje fuerte es: queremos la paz, pero sin impunidad. Queremos la paz, pero en las condiciones que el Estado de Derecho es el que tiene que imponer y estar sobre las imposiciones desde Cuba de un grupo criminal. Ahora, ¿qué podría ser lo que más golpeó a los colombianos? Es decir, lo que más les llegó y les preocupó. Hay algunos factores, por ejemplo, que estaban en el acuerdo de paz. Uno de ellos que recibirían la cúpula de la guerrilla 10 curules sin ninguna elección vía urna, sino ya por hecho les entregaban 10 curules en el Congreso de la República de Colombia. Es decir, de un plomazo se convertían de guerrilleros en actores políticos. No nos imaginamos al gobierno español, por ejemplo, haciendo esas concesiones a ETA. Las condiciones en las cuales se inician estos procesos de acuerdos de paz eran absolutamente favorables al Estado de Derecho, al Estado colombiano. Las Fuerzas Armadas colombianas habían hecho lo suyo, habían creado las condiciones necesarias para que la política lleve a cabo un proceso de paz, pero repito, en las condiciones que el Estado merece. Una de las razones es justamente la participación política posterior a la firma de la paz de los cabecillas, de los que aparecen en el secretariado de este cartel narcoterrorista. Porque, Janet, hay que decirle al país, a la opinión pública, que jamás el conflicto colombiano y sobre todo el protagonismo de las FARC llegó a un estado de guerra civil, porque no tuvo nunca el apoyo de la población civil, porque jamás hubo un enfrentamiento de igual a igual con ejércitos regulares y con el reconocimiento de la beligerancia de las partes. Eso no hubo. Lo que hubo es inicialmente una subversión, un proceso subversivo que se contaminó en el camino con el crimen organizado, con el narcotráfico, y terminó siendo una banda de criminales. Eso rechazó el pueblo colombiano. Preguntemos qué pensarán las víctimas, que fueron, y es una enseñanza, que fueron inclusive reemplazados y manejados sin que se tenga como actores fundamentales a las víctimas. Y se montó un show diciendo y llevando a ciertos actores para que participen en el proceso. Es más o menos lo que pasó aquí en el tema de las enmiendas. El 80% de ecuatorianos en contra de esas enmiendas, en contra de la reelección indefinida. Pero resulta que el gobierno desde el poder impone aquello. Eso rechazó el pueblo colombiano en este caso, la ilegitimidad de la forma y del fondo. ¿Cómo pensar que los colombianos aguanten, soporten, por ejemplo, que desde La Habana, con guayaberas finas en hoteles de lujo, aparezca la cúpula responsable de crímenes de guerra, responsable de actos atroces, responsables de poner a los ciudadanos cordones de bombas, de explosivos en el cuello de los ciudadanos? ¿Cómo es posible que se negocie con 400 o 500 secuestrados, personas civiles en su gran mayoría, encadenados a los árboles? ¿Cómo pensar que una madre que fue arrebatada, su hijo, su hija, para ser reclutado por las FARC, ahora saquen a esos menores de edad por la puerta trasera y no públicamente, para que la comunidad internacional reconozca esos crímenes de guerra?
Ahora, en lo que se dice, ¿no?, que este es un proceso político, y realmente en un proceso político pues hay que llegar a acuerdos y hacer muchos sacrificios. Otros analistas dicen, bueno, pues es que no estaban negociando con la Virgen María, sino con el jefe de las guerrillas de las FARC. Entonces no se puede esperar que en la mesa de negociación no haya ese tipo de situaciones atroces, totalmente rechazables, pero que allí están. Pero digamos que el proceso de paz, la firma de la paz de aquí en adelante valía la pena, valía el sacrificio y la propuesta del borrón y cuenta nueva. Pero ahora que los colombianos le dijeron que no a eso, ¿cómo debería, hacia dónde debería enfocarse las nuevas conversaciones? La utilización del discurso, del mensaje maniqueísta por parte del gobierno, que es de especialidad de Cuba, especialidad de aquellos que manejan la dialéctica del bien y del mal, y que utilizó este gobierno de Colombia para decirle: los que votan en contra de este acuerdo son guerreristas, son uribistas, están en contra de la paz. No les dio resultado, porque cuando eso sucede, el pueblo, la sociedad rechaza esa utilización del maniqueísmo, y lo lamentable es que es peligroso. Por ejemplo, Santos dijo poco antes del plebiscito que si es que no acordaban en el plebiscito a favor de los procesos, había guerra, y guerra urbana, y que él tenía y poseía información estratégica que esa guerra iba a ser urbana. Resulta que ahora el señor Santos no sabe cómo explicar que los actores, las víctimas, Uribe, el Centro Democrático, el partido de Uribe, todos los actores, Pastrana, que votaron a favor del no, le dicen: no, continuemos con el proceso de paz, pero pongámosle al Estado de Derecho como el protagonista principal. Los delincuentes, los cabecillas tienen, y le vamos a hacer concesiones, pero no perdón, en el sentido de que, por ejemplo, en lugar de tener concesiones como los 10 curules, pero además de eso, 16 curules en las circunscripciones de paz. Claro, pero allí sí tenían que someterse a votaciones. A votaciones, pero de los que solamente viven allí, y obviamente son territorios que fueron controlados por las FARC, con sueldos para los cabecillas, los autores de todas estas masacres que han habido a lo largo de este proceso insurgente y después delincuencial, con sueldos con escalafón y jerarquías, llegando a igualarse el sueldo de los cabecillas con los congresistas. Eso es una vergüenza para la institucionalidad. ¿Cómo así, por ejemplo, los paramilitares fueron sometidos y cumplieron cárcel y fueron juzgados por las leyes penales existentes en la institucionalidad? Desde luego con penas bajas, sí, pero en la cárcel. Ni siquiera, Janet, han tenido la humildad estos delincuentes de pedir perdón a la sociedad. Con prepotencia dijeron: les ofrecemos perdón, y solamente de aquellos actos que fueron públicos y que causaron conmoción, como por ejemplo el asesinato de los diputados y otros temas puntuales. Bueno, Timochenko dijo que no pedía perdón porque no se arrepentía absolutamente de nada lo que había hecho. Pero aquí hay un asunto. Bueno, los colombianos, dentro de la lectura que han hecho, no solamente reclaman que haya justicia y que no haya impunidad para la guerrilla, también piden que haya justicia para los paramilitares y para los crímenes que se han cometido desde el Estado. Es decir, están pidiendo una justicia general, no solamente enfocada a uno o a otro grupo. Y también eso revela que ellos entienden la paz desde otra forma, no solamente desde determinados sectores. Pero hay un elemento pues que se ha puesto sobre la mesa también para que sea efectivo las próximas conversaciones, si se siguen concretando, y es que, por ejemplo, si vemos los resultados del plebiscito, en las zonas en donde gana el sí es en donde realmente se vive de frente la guerra. En las zonas donde gana el no son las zonas mucho más urbanas y distantes de donde se vive en carne propia esa guerra. Y lo que se exige también es que haya institucionalidad, es decir, que las instituciones lleguen a aquellos lugares donde hoy están tomados por la guerra. Ese es un factor importante para poder llegar a la paz. ¿Cómo lo ve usted? Es que ese, Janet, es un principio geopolítico.
el que deja el espacio, otro lo ocupa. A mí me da profunda pena, por ejemplo, que en nuestro país hayan sacado a las Fuerzas Armadas ecuatorianas de los lugares más recónditos del territorio nacional. Nuestro territorio es pequeño, es redondo, cumple con las condiciones para que se realice una acción estratégica preliminar, que es el despliegue. Ese despliegue ya no existe, e irresponsablemente el presidente Correa, que dice ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, dijo con anterioridad a lo que sucedió, que va a sacar, a redesplegar al 80% de las fuerzas que están en la frontera norte. ¿Y ahora qué dice? Eso es porque se analiza los temas de seguridad y de defensa con una visión populista, marxista, diferente a lo que debe hacer un estadista, que tiene que tener la capacidad de visualizar las amenazas, no solamente presentes, sino las previsibles. Hay una pregunta que le quiero hacer, porque Fernando del Rincón de CNN le hizo una entrevista a uno de los guerrilleros que estaba participando de estos procesos de paz, que pertenece a las FARC, y reveló algo que ya sabemos todos, y es que el Ecuador es una de las rutas, pero claves para el tráfico de drogas. Quisiera comentar su opinión sobre ello y también preguntarle si usted sabe qué pasó con los famosos radares, que los chinos ya murieron, ¿no? Eso fue un negociado y una estafa ahí, que eso quedó ahí, pero ya compraron unos nuevos, no sé si son los franceses los que compraron, compraron unos españoles, pero ya los instalaron. No, mire, cuando se llenaron la boca diciendo que debe salir la base de Manta, nosotros nunca fuimos críticos de que salgan o no salgan. El tema está en que las capacidades estratégicas que tenían los americanos cuando operaban desde la base de Manta con control militar ecuatoriano eran disuasivas. Y entonces dicen ahora que no capturan, que en ese tiempo no se capturaba la cantidad de droga que se captura hoy. Eso es al revés. Hoy capturan porque pasa droga. Porque pasa más droga. Más droga. Y ellos, con las cifras, le voy a hacer el análisis que da el gobierno. Cerca de 70, 80 toneladas de droga capturan anualmente y se solazan diciendo que así lo hacen. Resulta que las estadísticas, la doctrina, las experiencias dicen que si usted captura en un buen sistema de seguridad, solo lo hace del 15 al 20%. Entonces quiere decir que toda la producción de Colombia y toda la producción de Perú está pasando por el Ecuador, porque también viene al caso el mismo principio geopolítico: el que deje el espacio, otro lo ocupa. Si no hay capacidades estratégicas disuasivas, entonces ocupan los carteles, ocupan los malos, ocupan aquellos que utilizan el crimen organizado y que aprovechan 2 o 3 características que nadie lo tiene en el sur en el sur de la costa americana: la posición geográfica, cercanía al Canal de Panamá, cercanía a los mercados de venta de droga, línea directa con el Asia y otros elementos fundamentales. Pero como los odiadores de las Fuerzas Armadas, aquellos que no ven las cosas con geopolítica y con visión de estadistas, entonces no piensan la importancia de las capacidades estratégicas de las gloriosas Fuerzas Armadas ecuatorianas. No sé qué habrá más peligro, si los picnics del comandante Coyahuaso o los helicópteros Druff, que ponen en peligro la vida humana de los soldados ecuatorianos. Con eso me quedo. Fausto Cobo, gracias por estar esta mañana con nosotros, y la pregunta queda allí. ¿Qué pasó con los radares que tenían que poner en la frontera para detectar los aviones que entran con droga? Ya se va este gobierno y no hay respuesta.